Me detuve en la entrada de la casa de mis suegros 2 horas antes de lo previsto en Nochebuena. Lo que escuché a través de la ventana de la cocina destruyó 11 años de matrimonio en menos de 60 segundos. Me llamo Raúl Mínguez, y esta es la historia de cómo la confesión navideña de mi esposa se convirtió en la venganza más feroz que jamás vi venir. La nieve caía con fuerza aquella tarde de diciembre, haciendo que el trayecto desde mi oficina hasta el chalet de la familia Herranz fuera más lento de lo habitual. Había terminado mis informes trimestrales antes de tiempo, algo que mi jefe no esperaba cuando me dio la prórroga. Tenía 3 horas de libertad antes de la cena anual de Navidad de los Herranz. 3 horas que decidí dedicar a sorprender a mi mujer, Elena, en lugar de quedarme atrapado en el tráfico madrileño. La casa de los Herranz parecía sacada de un anuncio de lotería. Luces blancas envolviendo cada columna, coronas en cada ventana y ese enorme abeto visible a través del ventanal que la madre de Elena, doña Patricia, insistía en decorar el día siguiente a la festividad de la Almudena cada año. Podía oír música y risas desde el interior mientras aparcaba en la calle, dejando la entrada libre para otros invitados que llegarían pronto. Cogí el vino que había comprado, un Rioja de reserva bastante caro que Patricia fingiría apreciar mientras deseaba secretamente que hubiera traído la marca barata del supermercado que tanto le gusta, y me dirigí a la puerta principal. Fue entonces cuando escuché la voz de Elena, alta y clara por encima de los villancicos, saliendo de la ventana abierta de la cocina. Estoy embarazada de 3 semanas de mi jefe. Borja va a ser padre y aún no lo sabe. Me quedé petrificado en el camino, con la nieve acumulándose en mis hombros y la botella de vino pesando de repente 1000 kilos en mis manos. La voz de Patricia respondió, encantada y conspiradora. ¡Ay, cariño, qué noticia tan maravillosa! Borja es un hombre tan exitoso, mucho mejor de lo que Raúl fue jamás. Mamá, no tienes idea, Elena se rió. Esa clase de risa que antes me encantaba escuchar, pero que ahora sonaba como uñas sobre una pizarra. Borja gana más en bonos de lo que Raúl gana en todo un año. Y tiene ambición. Ya sabes, él va a llegar lejos. Raúl lleva estancado en la misma gestoría 8 años haciendo el mismo trabajo aburrido de contabilidad. Nunca entendí que le viste a Raúl, de todos modos, continuó Patricia. Un hombre tan gris. Sin perspectivas reales. Pero Borja. Él es el tipo de yerno que siempre quise. Mis manos temblaban, no por el frío, sino por la pura rabia que crecía en mi pecho. 11 años. Habíamos estado casados 11 años, juntos 13. Y ella estaba allí, en la cocina de su madre en plena Nochebuena, hablando de su aventura y su embarazo con la misma naturalidad con la que se habla del tiempo. ¿Cuándo se lo vas a decir a Raúl?, preguntó Patricia. Después de Reyes, dijo Elena. Presentaré la demanda de divorcio en enero. Borja y yo lo tenemos todo planeado. Me quedaré con la casa. Obviamente, Raúl no peleará por ella. Él nunca pelea por nada. Me alejé de esa ventana lenta y silenciosamente, como si estuviera retrocediendo de la escena de un crimen, que supongo que lo era en cierto modo. El crimen de mi matrimonio, el asesinato de todo lo que creía real. Subí a mi coche, dejé aquel vino caro en el asiento del copiloto y me quedé allí sentado un momento. La nieve seguía cayendo. Las luces de Navidad seguían parpadeando. Dentro de esa casa, mi mujer y mi suegra seguían planeando mi destrucción mientras probablemente probaban el jamón de bellota de Patricia. No lloré, no grité, no golpeé el volante. En lugar de eso, arranqué el coche, saqué mi teléfono e hice 3 llamadas que lo cambiarían todo. La primera llamada fue a mi abogado, David Benítez. Habíamos ido juntos a la universidad y me debía un favor de cuando le ayudé a reestructurar las finanzas de su bufete hacía 5 años. Raúl, feliz Navidad. Respondió David, con tono relajado. ¿Qué pasa? Necesito que tramites los papeles del divorcio inmediatamente,
dije, con la voz sorprendentemente firme. Mi mujer está embarazada de otro hombre y acabo de oírla planear cómo quitarme hasta la camisa en enero. El tono relajado desapareció al instante. Madre mía, Raúl, lo siento mucho. ¿Cuándo te has enterado? Hace unos 5 minutos. ¿Puedes presentarlo antes de que acaben las fiestas? Los juzgados están bajo mínimos, pero puedo tenerlo todo listo para entrar por registro el primer día hábil. ¿Estás seguro de esto? Más seguro de lo que he estado de nada en mi vida. La segunda llamada fue a mi hermano mayor, Carlos. Él era detective privado especializado en fraude corporativo, pero con los años se había metido también en casos de familia. Carlos, necesito tu ayuda, dije cuando respondió. Elena tiene un lío con su jefe. Está embarazada. Necesito pruebas de todo. Llora, hermanito. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Ni idea, pero está de 3 semanas, así que al menos ese tiempo. Probablemente más. Dame el nombre del jefe y la empresa. Tendré un informe completo para mañana por la tarde. Se llama Borja de la Riva. Es el director de operaciones en Stellar Dynamics. Carlos silbó. Borja de la Riva. Raúl, conozco ese nombre. Déjame hacer un par de llamadas. Esto podría ser mucho más que una simple infidelidad. La tercera llamada fue a Elena. Tenía que jugar esto a la perfección. Respondió al segundo tono, con su voz brillante y falsamente alegre. Hola, cariño, ¿dónde estás? La fiesta va a empezar pronto. Sigo atrapado en la oficina, mentí sin pestañear. Mi jefe necesitaba ayuda con el cierre del último trimestre. Estaré otras 2 horas, por lo menos. Adelante, disfruta de la cena sin mí. Oh, qué pena, no sonaba decepcionada en absoluto. Mamá está preparando su famoso solomillo. Guárdame un poco, dije, y colgué antes de que pudiera responder. Me dirigí a casa de Carlos en lugar de a la nuestra. Él vivía a unos 40 minutos, en un loft en el centro de Madrid que parecía sacado de una película de espías, lleno de paredes de ladrillo visto y equipos informáticos de alta tecnología. Cuando llegué, ya tenía 3 monitores encendidos revisando información sobre Borja de la Riva. El jefe de tu mujer es una pieza de cuidado, dijo Carlos, señalando las pantallas. Está casado desde hace 15 años con una mujer llamada Clara, tienen 2 hijos en un colegio bilingüe privado, es socio de 3 clubes de campo y, aquí viene lo interesante. Ha sido investigado 2 veces por recursos humanos por relaciones inapropiadas con subordinadas. Me acerqué al monitor. ¿Y qué pasó con esas investigaciones? Ambas se cerraron discretamente. La empresa pagó a las mujeres para que se marcharan. El típico encubrimiento corporativo. Pero Raúl, hay más. De la Riva ha estado desviando fondos de Stellar Dynamics durante al menos 3 años. Tengo un contacto en su departamento de contabilidad que ha estado documentando irregularidades. ¿De cuánto dinero hablamos? Una estimación conservadora. Unos 2 millones de euros. Me desplomé en la silla del escritorio de Carlos. Mi mujer no solo me estaba engañando con su jefe, estaba teniendo una aventura con un delincuente. ¿Puedes probarlo? Pregunté. Carlos sonrió. Era esa clase de sonrisa que significaba que estaba a punto de hacer algo completamente legal pero deliciosamente devastador. Dame 48 horas. Tendré pruebas suficientes para enterrar a este tipo tan profundo que necesitará una excavadora para ver la luz del día. Pasé el día de Navidad en el loft de Carlos mientras Elena me enviaba mensajes de texto cada vez más molestos por haberme perdido la cena. Respondí con excusas vagas sobre emergencias laborales y prometí compensárselo. Dejó de escribir sobre la medianoche. Carlos trabajó durante toda la noche, cobrando favores a contactos por toda la ciudad.
Para el mediodía del día 25, tenía una carpeta de 3 dedos de grosor con la documentación de los delitos de Borja de la Riva. Extractos bancarios que mostraban depósitos inexplicables, correos internos recuperados, cadenas de email sobre los acuerdos de RRHH. Y fotografías. Muchísimas fotografías de Borja y Elena juntos en hoteles, restaurantes e incluso en eventos de la empresa donde pensaban que nadie miraba. Tu mujer ha sido su amante durante 8 meses, dijo Carlos, deslizando la carpeta hacia mí. No fue la primera ni será la última. Este tipo sigue un patrón. ¿Y el embarazo? Pregunté. Según sus registros médicos, que pude consultar a través de canales totalmente legales gracias a un amigo en su clínica que me debía un favor, está definitivamente embarazada. Las fechas coinciden con las 2 semanas que la esposa de la Riva estuvo visitando a su hermana en San Sebastián en noviembre. Abrí la carpeta y empecé a leer. Cada página era una puñalada por la espalda. Facturas de hotel donde Elena había firmado como SRA. De la Riva. Mensajes de texto donde llamaba a Borja papi y hablaba de su futuro juntos. Documentos financieros que mostraban que Borja había estado moviendo dinero a una cuenta en un paraíso fiscal, probablemente planeando huir cuando se descubriera el desfalco. ¿Cuál es el plan?, preguntó Carlos. Miré a mi hermano. Vamos a destruirlos a ambos. De forma legal, pero absoluta. Carlos sonrió de oreja a oreja. Ese es mi hermano pequeño. ¿Por dónde empezamos? Durante las siguientes 2 horas, trazamos la estrategia paso a paso para exponer a Elena y a Borja mientras yo quedaba protegido de cualquier daño colateral. El primer paso fue contactar con la esposa de Borja, Clara. Carlos tenía sus datos. Decidí que necesitaba decírselo personalmente, ella merecía saber qué estaba haciendo su marido. La llamé esa misma tarde. De fondo, se oía a los niños reír, probablemente jugando con sus regalos de Navidad. Señora de la Riva, mi nombre es Raúl Mínguez. Estoy casado con una de las empleadas de su marido, Elena Mínguez. Tenemos que hablar sobre Borja. Las risas de los niños se cortaron de golpe. Clara debió de cambiarse de habitación porque, de repente, todo quedó en silencio. ¿Qué pasa con Borja?, preguntó, con una voz cautelosamente neutral. Ha estado teniendo una aventura con mi mujer. Ella está embarazada de él, y hay pruebas de que él ha estado robando dinero de la empresa. El silencio se prolongó tanto que pensé que había colgado. Finalmente, Clara habló, y su voz estaba envuelta en hielo. ¿Desde cuándo lo sabe? Me enteré ayer, en Nochebuena. Escuché a Elena contándoselo a su madre. ¿Puede probar algo de esto? Todo. Tengo documentación, fotos, registros financieros. Todo lo que necesitaría para un proceso de divorcio y para presentar cargos penales. Clara soltó una carcajada amarga. Señor Mínguez, sospechaba que Borja me engañaba desde hace años, pero lo del desfalco es nuevo. ¿Puede enviarme copias de todo? Puedo hacer algo mejor. Puedo organizar una reunión con mi hermano, que es detective privado. Él puede explicarle todas las pruebas y ayudarla a coordinarse con la policía. Me gustaría mucho, dijo Clara. Y señor Mínguez, gracias por llamar. La mayoría de los hombres no habrían tenido el valor. A la mayoría probablemente no les importaría, respondí. Pero mi mujer ha destruido mi vida. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que Borja pague por destruir la suya. Hablamos durante otros 30 minutos coordinando nuestro enfoque. Clara era más inteligente de lo que esperaba, y ya estaba pensando 3 pasos por delante sobre la protección de activos y la custodia de los niños. Para cuando colgamos, casi sentí lástima por Borja de la Riva. Estaba a punto de ser golpeado por un tsunami legal que nunca vio venir. El segundo paso era la presentación de la demanda de divorcio.
David tuvo todo listo a primera hora del 27 de diciembre. Hice que le entregaran la notificación a Elena en su oficina, en Stellar Dynamics, durante una reunión de departamento en la que Borja de la Riva estaba sentado justo a su lado. Un contacto de Carlos en la empresa nos describió la escena más tarde esa misma tarde. El agente judicial entró en la sala de juntas, pronunció el nombre completo de Elena y le entregó el sobre frente a 15 colegas y su jefe amante. Elena se puso blanca como el papel y miró a Borja con puro pánico en los ojos. Borja intentó mantener la compostura, sugiriendo que hicieran una pausa para que Elena pudiera resolver sus asuntos personales en privado, pero el daño ya estaba hecho. Todos en esa sala sabían exactamente qué significaban esos papeles, y los cotilleos de oficina corren más rápido que la pólvora. El tercer paso fue el más satisfactorio. Mientras a Elena le entregaban los papeles del divorcio, la policía judicial notificaba a Borja de la Riva una orden de detención. Resulta que el contacto de Carlos en contabilidad había estado cooperando con una investigación de la Fiscalía Anticorrupción por fraude fiscal y apropiación indebida, y el desfalco de Borja era solo una pieza de un caso mucho mayor. Lo detuvieron en el aparcamiento cuando salía de trabajar. Elena lo vio todo desde la ventana del tercer piso, todavía sosteniendo sus papeles de divorcio, mientras los agentes ponían las esposas a su amante y le leían sus derechos. Carlos me envió una foto que alguien había tomado. Elena de pie ante el ventanal, con la cara pegada al cristal y el rímel corriéndole por las mejillas. Fue la última vez que la vi llorar. El cuarto paso involucraba a doña Patricia Herranz, mi ahora ex-suegra, que tan encantada estaba con el embarazo y tan despectiva con mis perspectivas de futuro. Me guardé una pieza especial de venganza solo para ella. Patricia era una figura prominente en su parroquia, la clase de mujer que organiza eventos benéficos y forma parte de varias juntas vecinales. Su reputación lo era todo para ella. Así que me aseguré de que su párroco, su club de lectura y cada miembro de esas juntas recibieran paquetes anónimos con las transcripciones de aquella conversación de Nochebuena que grabé a través de la ventana de la cocina. Las transcripciones incluyeron el apoyo entusiasta de Patricia a la aventura de su hija, sus comentarios burlones sobre mí y su absoluta falta de objeción moral al adulterio y al engaño. En menos de 48 horas, a Patricia le pidieron que dimitiera de 2 juntas y su párroco programó una sesión de asesoramiento pastoral, que todo el mundo sabía que en lenguaje eclesiástico significa: estás en un buen lío. Elena me llamó exactamente una vez después de recibir la demanda. Dejé que saltara el contestador. Raúl, por favor, tenemos que hablar. Esto es una locura. Estás destruyendo mi vida por un malentendido. Devuélveme la llamada, por favor. Borré el mensaje sin responder. Intentó escribirme mensajes de texto, así que bloqueé su número. Se presentó en mi apartamento, pero yo ya me había mudado de nuestra casa a un alquiler temporal al otro lado de la ciudad. Cuando la vi a través de la cámara de seguridad de la portería, llamé a la policía y denuncié a una intrusa. La escoltaron fuera de la propiedad con una advertencia por acoso. 3 semanas después, estaba en el despacho de David revisando el acuerdo de divorcio. El abogado de Elena había intentado pelear por la casa, por una pensión compensatoria y por una parte de mis planes de pensiones. David bloqueó cada intento. La cláusula de infidelidad en vuestras capitulaciones matrimoniales es blindada, explicó David, deslizando los papeles. Ella no se lleva nada excepto sus pertenencias personales y lo que haya en su cuenta bancaria individual. La casa se queda contigo. Nada de pensiones ni reclamaciones sobre tus ahorros. Ella sale de este matrimonio con exactamente lo que trajo. Básicamente nada. ¿Y el embarazo? Pregunté. No es tu problema. La paternidad está legalmente establecida como responsabilidad de Borja de la Riva. Él se enfrenta a una posible condena de 18 años de prisión por delitos financieros, así que buena suerte para ella intentando cobrar una pensión alimenticia.
Pero ese es un problema de Elena, no tuyo. Firmé los papeles sin dudarlo. 11 años de matrimonio terminaron con un trazo de bolígrafo. 4 semanas después de Navidad, Clara de la Riva presentó la demanda de divorcio contra Borja. Siguió mi consejo y coordinó con Carlos para documentar cada detalle. Los activos de Borja fueron congelados a la espera del juicio penal. Su reputación estaba por los suelos y Clara obtuvo la custodia total de sus hijos, con visitas supervisadas para Borja solo si no terminaba en prisión. Elena perdió su empleo en Stellar Dynamics. La empresa decidió que mantenerla en la plantilla tras semejante escándalo dañaría la moral del equipo. Intentó buscar trabajo en otras firmas, pero la noticia se había extendido por todo el sector. Nadie quería contratar a la mujer que se había quedado embarazada de su jefe corrupto. Por su parte, Patricia Herranz perdió su puesto en el consejo parroquial cuando las transcripciones se hicieron públicas. Su marido, el padre de Elena, don Jorge, solicitó la separación 6 semanas después. Resulta que él no tenía ni idea de que Patricia había alentado la aventura, y lo consideró una traición total a sus votos matrimoniales. El castillo de naipes se había derrumbado, enterrando a todos los implicados bajo los escombros. 5 meses después de aquella Nochebuena, estaba sentado en una cafetería del centro de Madrid cuando alguien me tocó el hombro. Me di la vuelta y me encontré frente a Clara de la Riva. Señor Mínguez, dijo ella con una sonrisa sincera, esperaba cruzarme con usted tarde o temprano. ¿Puedo invitarle a un café? Nos sentamos en una mesa de la esquina y Clara me habló de su nueva vida. Le había quitado a Borja prácticamente todo en el divorcio, usando los cargos de malversación como palanca. Se quedó con la casa, los coches, la custodia total y activos suficientes para vivir cómodamente mientras criaba sola a sus hijos. Quería darle las gracias, dijo Clara. Si no me hubiera llamado aquel día de Navidad, quizás seguiría viviendo una mentira. Borja seguiría robando a su empresa y engañándome, y yo seguiría siendo la esposa ingenua que no sabía nada. Usted nunca fue ingenua, le dije. Simplemente confiaba. Hay una diferencia. Tal vez, pero ya no confío así, sonrió ella. Ahora soy precavida. Ahora lo verifico todo, y ahora soy libre. Hablamos durante otra hora, intercambiando historias sobre nuestros respectivos divorcios y sus consecuencias. Clara resultó ser divertida, inteligente y refrescantemente honesta sobre sus errores y las lecciones aprendidas. Cuando finalmente nos despedimos, me dio su número. Por si algún día quiere volver a tomar un café, dijo ella, simplemente como amigos que sobrevivieron al mismo desastre. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Acepté el número, pero aún no estaba listo. Todavía no. Quizá algún día. 6 meses después de Navidad, Elena tuvo a su bebé, un niño. Publicó sobre ello en redes sociales, con fotos cuidadosamente retocadas para que la maternidad soltera pareciera algo romántico y empoderador. La realidad, según las fuentes de Carlos, era que vivía en un piso pequeño, trabajaba en el sector de ventas al por menor y luchaba por pagar las facturas mientras Borja esperaba el juicio en prisión preventiva. Patricia intentó contactarme a través de Jorge, preguntando si consideraría retirar los cargos por acoso que presenté cuando Elena apareció en mi apartamento. Hice que David enviara una respuesta formal rechazando la petición. 8 meses después de Navidad, mi divorcio fue definitivo. Lo celebré llevando a Carlos a una cena de lujo en el mismo restaurante donde Elena y yo nos habíamos comprometido 11 años atrás. La ironía no se nos escapó a ninguno de los dos. Lo has manejado a la perfección, dijo Carlos levantando su copa. La mayoría habrían confrontado a Elena de inmediato, quizás se habrían puesto violentos. Definitivamente habrían cometido errores que podrían haberse usado contra ellos más tarde. Pero tú mantuviste la calma, reuniste pruebas y los destruiste sistemáticamente. Aprendí del mejor, respondí, brindando con él. Tú me enseñaste que la venganza se sirve mejor fría y con respaldo legal. Así se habla.
sonrió Carlos. ¿Y qué es lo siguiente para ti? Pensé en esa pregunta. ¿Qué seguía? Tenía mi casa, mi trabajo y mi libertad. Elena estaba pasándolo mal y Borja estaba en la cárcel. Patricia había perdido su estatus social. Todos los que participaron en traicionarme habían pagado un precio. Lo siguiente, dije finalmente, es empezar a vivir de nuevo, pero de verdad. No por las expectativas de otra persona ni por los sueños ajenos, sino solo por mí. 10 meses después de Navidad, me crucé con Elena en un supermercado. Empujaba un carrito de bebé con una mano y hacía malabares con una cesta de la compra con la otra. Parecía cansada, aparentando más de sus 34 años, nada que ver con la mujer segura de sí misma que se reía de mi falta de futuro en la cocina de su madre. Me vio antes de que pudiera darme la vuelta. Raúl, dijo. Elena, asentí cortésmente, siguiendo mi camino hacia la caja. Espera, pidió ella, por favor, ¿podemos hablar solo un minuto? Contra todo juicio racional, me detuve. ¿Qué quieres, Elena? Quería pedirte perdón por todo, por la aventura, por las mentiras, por lo que dije sobre ti, dijo ella. Me equivoqué en todo. La miré de verdad, y no sentí absolutamente nada. Ni rabia, ni dolor, ni siquiera satisfacción por ver lo bajo que había caído. Vale, dije simplemente. ¿Vale? Preguntó ella extrañada. ¿Qué más quieres que diga, Elena? Tú tomaste tus decisiones y ahora vives con las consecuencias. Yo vivo con las mías. Hemos terminado. ¿Pero no quieres saber nada del bebé? ¿No quieres verlo? Preguntó. No, dije con firmeza. No es mi hijo. Es el hijo de Borja de la Riva, y ese es tu problema, no el mío. Me alejé y no miré atrás. Detrás de mí, oí a Elena empezar a llorar, pero seguí caminando. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Era hora de empezar a escribir uno nuevo. Un año después de Navidad, recibí una llamada de Clara de la Riva. Habíamos mantenido el contacto, tomando un café una vez al mes para hablar de la vida después del desastre. Se había convertido en una amiga auténtica, alguien que entendía por lo que yo había pasado porque ella también lo había vivido. Raúl, tengo noticias, dijo cuando respondí. El juicio de Borja terminó ayer. Le han caído 18 años de prisión mayor. Bien, respondí. Merecía más, pero 18 es mejor que nada. Hay algo más, continuó Clara. El juez le ha ordenado pagar indemnizaciones a la empresa y a todas las mujeres que acosó durante estos años. Está arruinado financieramente. Cuando salga de prisión, no tendrá nada. ¿Cómo te sientes al respecto? Aliviado, dije con sinceridad. Mis hijos y yo podemos por fin seguir adelante sin preocuparnos por sus interferencias. Ya no puede hacernos daño. Entonces me alegro por ti, Clara. Te mereces la paz. Tú también, dijo ella, por eso te llamo. Mi empresa celebra una gala benéfica el mes que viene. Sé que estos eventos no son lo tuyo, pero me preguntaba si considerarías ser mi acompañante, simplemente como amigos. Prometo que no será raro. Me reí. ¿Sabes qué? Me encantaría. Pásame los detalles. La gala fue elegante y sorprendentemente agradable. Clara tenía razón, esos eventos no solían gustarme, pero con su compañía, la noche se pasó volando. Bailamos, reímos y, por primera vez en un año, sentí que quizá podría volver a confiar en alguien. Mientras estábamos en el balcón contemplando las luces de la ciudad, Clara se volvió hacia mí. Gracias por llamarme aquel día de Navidad, Raúl. Me salvaste la vida. De verdad. Tú también salvaste la mía, respondí. Me demostraste que no todo el mundo es como Elena o Borja. Hay gente en la que vale la pena confiar.
¿Estás listo?, preguntó ella. Para confiar de nuevo, quiero decir. Pensé en la pregunta. ¿Estaba listo? ¿Podía arriesgarme a abrir el corazón después de que Elena lo hiciera añicos? No lo sé, admití. Pero quizá con la persona adecuada, alguien que haya pasado por el fuego y haya salido fortalecida en lugar de amargada. Clara sonrió. ¿Alguien como yo? Alguien exactamente como tú. Nos quedamos allí un momento y me di cuenta de que aquella Nochebuena, cuando escuché la confesión de Elena, mi vida no se había acabado. Simplemente se había redirigido hacia algo mejor, algo real, algo que valía la pena construir. 2 años después de Navidad, Clara y yo nos casamos en una ceremonia pequeña con nuestros amigos y familiares más cercanos. Carlos fue mi padrino. Los hijos de Clara fueron los pajes. Fue algo sencillo, honesto y absolutamente perfecto. Elena envió un mensaje por Facebook pidiendo vernos para hablar, lo borré sin responder. Patricia envió una tarjeta felicitándonos, probablemente esperando reparar la relación con su antiguo yerno, la tiré sin abrirla. Borja de la Riva seguía en prisión y lo estaría durante otros 16 años. Y yo, por fin, era genuinamente feliz. No esa falsa felicidad que me había convencido de tener con Elena, sino una alegría real basada en la confianza, la honestidad y una pareja que había demostrado poder aguantar cualquier tormenta. La mejor venganza, resulta, no es destruir a las personas que te hicieron daño. Es construir algo tan bueno con la persona tan adecuada que el pasado se vuelve irrelevante. Elena, Patricia y Borja habían pagado sus precios. Todos se habían enfrentado a sus consecuencias. Pero yo había avanzado hacia algo mejor. Y eso, más que cualquier otra cosa, era mi victoria. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Conducía por la Gran Vía madrileña cuando vi a mi hija mendigando, apretando a mi nieta contra su pecho entre el rugido de los motores y el calor asfixiante del asfalto. Sus ojos, cargados de un terror que no reconocí, me suplicaron en un susurro. Papá, vete, por favor. Nos están vigilando. Fue en ese preciso instante cuando comprendí que su marido y esa víbora de su suegra habían orquestado todo este infierno. Solo alcancé a decirle. No te preocupes. Déjamelo a mí. Lo que aún no sospechaba era hasta qué punto llegaba su maldad. No se habían limitado a robarle su patrimonio. La habían acorralado, cazado y empujado hasta el abismo, pero yo me iba a encargar de que pagaran por cada lágrima. Me llamo Tomás García, y a mis 66 años he aprendido que, a veces, el silencio no es solo prudencia, es supervivencia. Eso era lo que buscaba aquella tarde de junio mientras salía del Hospital Universitario La Paz. Las palabras del cardiólogo aún resonaban en mi cabeza. Tomás, su tensión se dispara cuando se altera. Necesita evitar el estrés a toda costa. Apagué el aire acondicionado a pesar de los casi 40 grados que asolaban Madrid a veces. La incomodidad física ayuda a despejar la mente mejor que cualquier lujo. El tráfico estaba colapsado en el nudo de Plaza Elíptica. Me detuve ante el semáforo en rojo, con las manos apoyadas en el volante, dejando que la mente vagara sin rumbo fijo. Fue entonces cuando la vi. Una mujer se movía entre los coches, delgada y con la ropa hecha jirones. Sus prendas estaban manchadas y rotas, y caminaba descalza sobre el asfalto ardiente, lo suficientemente caliente como para quemar la piel al contacto. Llevaba a un bebé sujeto al pecho, una criatura diminuta de mejillas pálidas cuya cabecita colgaba débilmente contra su hombro. Pasaba de ventanilla en ventanilla, contando las monedas de céntimo en su palma con una urgencia desesperada. No era el conteo casual de quien busca completar para un capricho, sino el frenesí de alguien cuyo próximo plato de comida depende de cada moneda de cobre.
Debería haber apartado la mirada. Madrid está lleno de gente pidiendo ayuda en las intersecciones, pero algo me obligó a mirar más de cerca. Ella se agachó para recoger una moneda que se le había caído y entonces vi su rostro con total claridad. El corazón se me detuvo. Era Lucía, mi hija. Mi Lucía. El nombre estalló en mi garganta y abrí la puerta del coche de un golpe. Ella levantó la vista y sus ojos se abrieron de par en par, no con alivio, sino con puro pánico. Papá, no. No puedes estar aquí. Tienes que irte. Por favor. Retrocedió como si yo fuera la mayor de las amenazas. Sube al coche ahora mismo, le ordené, luchando por mantener la voz firme. Papá, nos están vigilando, insistió ella. Me da igual quien esté mirando, respondí mientras abría la puerta del copiloto. Sube. Se quedó congelada, abrazando al bebé con más fuerza. La pequeña soltó un quejido, un sonido débil que me desgarró por dentro. Lucía, suavicé el tono, por favor, deja que te ayude. Su rostro se desmoronó. Las lágrimas trazaron surcos limpios a través de la suciedad de sus mejillas. Miró a su alrededor frenéticamente y, finalmente, se tambaleó hacia el vehículo. Entró y se encogió en el asiento, intentando desaparecer, mientras la niña permanecía inmóvil contra ella, agotada por el bochorno del verano madrileño. El semáforo se puso en verde y los coches empezaron a pitar detrás de mí. Los ignoré y arranqué. Durante varias manzanas, ninguno de los dos pronunció palabra. Los hombros de Lucía se sacudían con sollozos silenciosos mientras mecía suavemente a la pequeña Sofía, susurrando palabras que no alcancé a oír. Tenía 1000 preguntas, pero una quemaba más que las demás. Una duda que convertía mi confusión en algo frío y afilado como el hielo. Miré a esa mujer que parecía el fantasma de mi hija, la chica a la que lo había dado todo. Lucía, dije en voz baja, rompiendo el silencio, ¿dónde están el piso de la calle Serrano y el coche que te compré? Ella cerró los ojos, su cuerpo entero temblaba, y entonces comenzó a responder en susurros entrecortados que me helaron la sangre. Conduje sin pensar, simplemente poniendo distancia entre nosotros y aquel semáforo de la muerte. Dime qué ha pasado, insistí. Todo. Su voz apenas era audible. El piso ya no existe, papá. Ni el coche. Ni los 400.000 euros de los ahorros. Todo lo que me diste se ha ido. Apreté la mandíbula al escuchar los nombres. Hugo, su marido y Patricia, su suegra. 3 días después de que naciera Sofía, Hugo llegó a casa con un regalo. Una pulsera de plata grabada que decía la mamá de Sofía. Lucía rompió a llorar de nuevo. Pensé que era el marido más atento del mundo. Luego, él sacó unos papeles diciendo que estaba gestionando un seguro de vida y un fondo para proteger el futuro de la niña. Solo necesitaba mi firma. Yo estaba agotada, papá. Sofía no había dejado de llorar en toda la noche y llevaba días sin dormir. Firmé sin leer. ¿Qué firmaste exactamente?, pregunté con un nudo en la garganta. Un poder notarial total, las palabras sonaron como ceniza en su boca. Le di el control de absolutamente todo. Las cuentas, el piso, cada céntimo. Y después de eso, me pusieron a trabajar. Sus manos no dejaban de temblar. Cada mañana, durante las últimas 2 semanas, su hermano o Patricia me llevaban a distintos puntos de la ciudad. Me dejaban allí con Sofía y me decían que, si no conseguía al menos 20 euros, no comería esa noche. Me obligaron a mendigar, papá. Me contó que la vigilaban de cerca. Patricia aparcaba cerca para asegurarse de que no se moviera de su puesto. Por la noche, la encerraban en una habitación trasera y le quitaban el móvil. Dijeron que si intentaba contactar contigo, me quitarían a Sofía y no la volvería a ver jamás. Tuve que detener el coche a un lado de la carretera. Las manos me temblaban demasiado para seguir conduciendo.
¿Por qué no escapaste a buscar ayuda?, pregunté con el corazón encogido. Porque me dijeron que te daría un infarto si aparecía así, dijo entre nuevas lágrimas. Me recordaron que tienes 66 años y la tensión alta. Que el disgusto te mataría. Pero esa no es la única razón, papá. Tenía demasiada vergüenza. Me lo advertiste sobre Hugo, ¿te acuerdas? Recordé perfectamente aquel día hace 2 años, cuando me lo presentó. No me fío de él, Lucía, le dije entonces. Y ella me llamó paranoico. Incluso el día de la boda, mientras la acompañaba al altar, le susurré que no era tarde para echarse atrás. Ella sonrió como si yo me preocupara por nada. Tenías razón sobre él, sollozó, viste a través de él desde el principio y yo te herí por defenderlo. Me giré para mirarla de frente. Te enamoraste, Lucía. Eso no es un delito. He perdido todo lo que me diste, se lamentó ella. No me importa el piso, ni el coche, ni el dinero, dije agarrando su mano con fuerza. Estás viva. Sofía está viva. Eso es lo único que cuenta. Y te juro que voy a arreglar esto. Arranqué de nuevo con un destino claro. Un pequeño hostal de carretera cerca de la Sierra de Guadarrama, propiedad de un viejo amigo llamado Enrique. No era nada lujoso, pero Enrique sabía mantener la boca cerrada. Al vernos llegar, le bastó una mirada a Lucía y a la niña para entregarme las llaves sin hacer una sola pregunta. Nos trajo agua y toallas limpias antes de desaparecer. Lucía se dejó caer en la cama, todavía abrazada a Sofía, que finalmente se relajó con el aire fresco. Me quedé junto a la ventana, vigilando el aparcamiento. Mi mente ya estaba trazando planes, movimientos, pasos a seguir. Esa noche, por fin, estaban a salvo, pero sabía que Hugo no dejaría de buscarlas. Aquella primera noche en el hostal de Enrique, no pegué ojo. Me senté en una silla junto a la puerta, vigilando el parking a través de una rendija en las cortinas, mientras Lucía y Sofía por fin descansaban en la cama a mi espalda. Cada par de faros que pasaba por la carretera hacía que mi pulso se acelerara. El amanecer llegó con el calor de la sierra empezando a apretar. Dejé a Lucía durmiendo y conduje hasta un Carrefour cercano para comprar lo básico. Leche de fórmula, pañales, ropa limpia y artículos de aseo. Cuando regresé, Lucía ya estaba despierta alimentando a Sofía con un biberón que Enrique había conseguido de algún sitio. Gracias, papá, me dijo en voz baja. Yo solo asentí, las palabras sobraban en ese momento. El segundo día transcurrió en una calma tensa. Lucía se duchó por primera vez en semanas. Yo cuidaba de Sofía mientras ella dormía. Después la pequeña por fin parecía tranquila, el rojo de sus mejillas por el sol había desaparecido y su respiración era suave. Pasé esas horas pensando y planeando. Hugo tenía dinero, contactos y, evidentemente, ninguna conciencia. No podía limitarme a esconder a Lucía y esperar que se rindiera. Tipos como él no se rinden, escalan el conflicto. Necesitaba ayuda real. Un abogado, quizás un investigador privado, gente que entendiera cómo luchar en este tipo de guerras. Pero primero, debía llevarlas a un lugar más seguro. El tercer día empezó igual de tranquilo, hasta que alguien llamó a la puerta. 3 golpes secos. Pausa. 3 golpes más. Lucía palideció al instante. Papá, susurró. Le hice una señal para que guardara silencio. Los golpes volvieron, más fuertes, y luego una voz melosa y artificialmente amable me hizo revolver el estómago. Sr. García, me llamo Borja. Vengo de parte de Hugo Santillana. Ha habido un malentendido familiar y nos gustaría hablar para solucionarlo. Me acerqué a la puerta sin abrirla. No hay nada de qué hablar. Caballero, entiendo que las emociones estén a flor de piel, pero Lucía es la esposa de Hugo y Sofía es su hija. Si usted las está reteniendo contra su voluntad,
Eso podría considerarse interferencia en la custodia e incluso secuestro. ¿Custodia? La rabia me quemaba el pecho, pero mantuve la voz nivelada. Hugo las echó a la calle. Esa no es la versión de Hugo, señor. El tono amigable de Borja se desvaneció. Él dice que Lucía se fue voluntariamente, abandonando el hogar familiar. Está muy preocupado por el bienestar de la niña, especialmente después de saber que Lucía ha sido vista pidiendo limosna por las calles de Madrid. Apreté el pomo de la puerta hasta que me dolieron los nudillos. Esto es lo que va a pasar, dije con frialdad. Te vas a marchar ahora mismo. Le vas a decir a Hugo que Lucía y Sofía están a salvo. Y le vas a decir que, si vuelve a acercarse a ellas, se arrepentirá el resto de su vida. Borja soltó una carcajada desagradable. Señor García, usted es un hombre mayor con problemas de corazón. Hugo tiene recursos, bufetes de abogados en la Castellana y contactos. Puede hacer que esto sea muy difícil para usted. Vete de mi propiedad. Esto no es su propiedad, es un hostal. Volveremos a encontrarlas, y la próxima vez puede que no seamos tan educados. Oí sus pasos alejarse y el motor de un coche arrancar. Lucía estaba detrás de mí, temblando con Sofía en brazos. ¿Saben dónde estamos?, susurró. No por mucho tiempo, respondí. Llamé a Enrique y en 15 minutos nos ayudó a salir por una puerta trasera, asegurándome que diría a cualquiera que preguntara que nos habíamos marchado hacía días. Mientras subía a Lucía y a la pequeña al coche, mi mente ya trabajaba en el siguiente paso. Hugo nos había encontrado por suerte o por persistencia, y volvería a hacerlo si seguíamos huyendo. Tenía que dejar de correr y empezar a atacar, pero no podía hacerlo solo. Si volvían a localizarnos, la próxima vez traerían a la policía y usarían la ley en nuestra contra. Llegamos a un apartamento en Las Rosas que conseguí a través de un antiguo colega. Tenía control de acceso y cámaras de seguridad en cada entrada. Instalé a Lucía, le enseñé cómo echar el doble cerrojo y le hice prometer que no abriría a nadie que no fuera yo. ¿A dónde vas?, me preguntó asustada. A buscar refuerzos. El despacho de Samuel Portero estaba en un edificio profesional cerca de los juzgados de Plaza de Castilla. Conocía a Samuel desde hacía 15 años, habíamos coincidido en la directiva de una fundación. Era afilado, metódico y no perdía el tiempo en cortesías. Cuando entré en su oficina esa tarde, me miró a la cara y dijo: ¿A quién tengo que enterrar, Tomás? Le conté todo. Escuchó sin interrumpir, tomando notas con una caligrafía impecable. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Necesitas más que un abogado, Tomás. Necesitas un investigador. Cogió el teléfono. Carlos Merino. Es el mejor perito judicial financiero que conozco. Si Hugo movió ese dinero, Carlos encontrará el rastro. 20 minutos después, Carlos entró en el despacho. Un hombre de unos 50 años, de pelo cano y ojos que no pasaban nada por alto. Samuel le dio la versión resumida. Carlos asintió lentamente. 400.000 euros no desaparecen sin dejar huella. Transferencias, registros de salida, cambios de titularidad. Todo está ahí si sabes dónde mirar. Necesitaré la información de las cuentas de Lucía y cualquier cosa que recuerde haber firmado. Firmó un poder notarial, dije. Pensó que eran papeles de un seguro. Eso es dolo. Si hubo engaño sobre lo que estaba firmando, es fraude contractual y penal, sentenció Samuel. Primero, pediremos una orden de alejamiento inmediata. Luego, construiremos el caso por estafa, coacción y posible apropiación indebida. ¿Y Sofía?, pregunté. Hugo ya está amenazando con el tema de la custodia. ¿Con qué argumentos? Que Lucía estaba en la calle. La expresión de Samuel se endureció. Estableceremos que estaba en la calle porque Hugo la puso allí.
Hay una diferencia abismal. Pero necesitamos testigos. Alguien que viera lo que estaba pasando. Recordé a una voluntaria de una ONG madrileña que ayudaba a personas sin hogar. Hay una mujer, Elena Rivas. Trabaja en asistencia social. Vio a Lucía varias veces e intentó ayudarla. La encontraré, dijo Carlos tomando nota. ¿De cuánto tiempo disponemos? Pregunté. De días, no de semanas, respondió Samuel. Hugo sabe que tienes a Lucía. O intentará presionarla para que vuelva o presentará una denuncia oficial para forzar la situación. Tenemos que estar listos antes que él. Asentí, sintiendo por primera vez algo que no había sentido desde que encontré a mi hija en aquel semáforo. Esperanza. Al levantarme para irme, mi móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Tu hija está por todo Facebook. La gente se hace preguntas. Mejor actúa rápido antes de que esto se ponga más feo. Se lo enseñé a Samuel. Esa es su otra arma, dijo él. La opinión pública. Carlos, ¿cuánto puedes tardar? Iré rápido, respondió Carlos, pero ellos nos llevan ventaja con el relato de los hechos. Salí de allí con la cabeza a mil. Hugo no solo iba a por Lucía legalmente, iba a por su reputación, asegurándose de que, incluso si ganábamos en el juzgado, ella ya hubiera perdido ante los ojos de todo el mundo. Esa misma noche, poco después de las 8, mientras estaba en la cocina del apartamento de las Rosas observando cómo Lucía intentaba que Sofía tomara un poco de leche, mi móvil vibró sobre la mesa. Era un enlace de Facebook enviado por un desconocido. Al abrirlo, mi estómago dio un vuelco. El video, grabado desde la ventanilla de un coche, mostraba a Lucía en el nudo de Plaza Elíptica, bajo un sol abrasador, con la pequeña Sofía llorando en sus brazos. Lucía se veía demacrada, con la mirada perdida por el agotamiento. El pie de foto escrito por Hugo decía: Esta es mi esposa, Lucía Santillana. Abandonó a nuestra familia, se llevó a nuestra hija y desapareció. No está bien mentalmente y rechaza cualquier ayuda. Si la ven, avísenme. Solo quiero que mi bebé vuelva a casa sana y salva. En apenas 2 horas, el video ya tenía más de 15.000 reproducciones. Los comentarios eran despiadados. ¿Qué clase de madre usa a un bebé para estafar? Parece drogada, que alguien llame a servicios sociales, la vi ayer, es una mendiga profesional. Y coronando la lista, un comentario de Patricia, su suegra. Hemos intentado ayudarla tanto. Está así desde que nació Sofía. Le dimos todo, pero nos rechazó. Ahora pone en peligro a la niña, rezo para que reciba ayuda. Cientos de personas apoyaban sus mentiras. Lucía se acercó y, antes de que pudiera evitarlo, tomó el teléfono. Vio el video y leyó las palabras de odio. Dicen que soy un monstruo. Que uso a mi hija por dinero, susurró con la voz rota antes de romper a llorar desconsoladamente. La gente le cree a él, papá. Creen que soy una mala madre. Llamé a Samuel de inmediato. Lo he visto, Tomás, me dijo antes de que pudiera hablar. Tenemos que responder, Samuel, hay que contar la verdad, exigí. Pero su respuesta fue tajante, no. Si respondes ahora, parecerás desesperado. Hugo quiere que pelees en público porque controla el relato. Deja que sigan publicando. Cada mentira de Patricia y cada post de Hugo son pruebas de su coordinación. Deja que piensen que están ganando. Cuando llegue el momento de ir a juicio, usaremos sus propias palabras para enterrarlos. Odiaba quedarme de brazos cruzados, pero confiaba en él. Pasé la noche en vela, vigilando la puerta y viendo cómo el contador de visitas subía. 31.000 a medianoche, 50.000 al amanecer. Sabía que el siguiente movimiento de Hugo no sería digital, vendría en persona. Y así fue.
A las 9 de la noche siguiente, 3 golpes secos resonaron en la puerta. Miré por la mirilla. Era Mario, el hermano de Hugo. Sr. García, tenemos que hablar, dijo con una calma gélida. No abrí. Se ha llevado a la hija de Hugo, eso es secuestro en este país, continuó él. Y usted es un hombre mayor interfiriendo en asuntos de custodia. Es peligroso. Ha tenido problemas de corazón, ¿verdad? El estrés no es bueno a su edad. Los infartos ocurren, incluso a quienes se creen cuidadosos. Piense en su salud, porque si a usted le pasa algo, Lucía se quedará sola y Sofía volverá a donde pertenece. Cuando se marchó, mi pulso martilleaba en mis sienes. Media hora después, llamó Carlos Merino, el investigador. Siéntate, Tomás. He entrado en los registros financieros de Lucía. Lo que me contó me dejó helado. Hugo había contratado un seguro de vida a nombre de Lucía 3 días después del parto. La indemnización era de 500.000 euros y el único beneficiario era él. Pero había más. Los datos del GPS de Patricia confirmaban que estuvo en Plaza Elíptica todos los días, vigilando cómo Lucía mendigaba. Y Carlos encontró mensajes entre Hugo y Borja. Hugo le pagaba 500 euros a la semana para asegurarse de que Lucía no fuera a un refugio y se mantuviera visible en la calle. No solo querían el dinero, Tomás, dijo Carlos con voz sombría. Querían que Lucía colapsara bajo el sol. Esperaban un accidente, un golpe de calor, cualquier cosa. Si ella moría, Hugo cobraba el $500,000 del seguro además de todo lo que ya le robó. Esto no era solo un robo, era un intento de asesinato por negligencia. Miré a Lucía, que dormía plácidamente en el sofá, ignorando que el hombre que juró amarla había puesto precio a su vida. Samuel tiene que ver esto ahora mismo, dije con voz plana y fría. Se acabó el jugar a la defensiva. Es hora de preparar una trampa. Quedamos en el Starbucks de la Avenida de la Victoria a las 10:45 del día siguiente. Samuel estaba allí, sentado a 3 mesas de distancia con su portátil, fingiendo ser un trabajador más. No me saludó. Yo pedí un café solo y me senté al fondo, con el móvil grabando en el bolsillo de mi camisa. A las 11 en punto, Patricia entró por la puerta con unas gafas de sol de diseño y una americana de lino impecable. Hugo la seguía con las manos en los bolsillos y una expresión de suficiencia. Se sentaron frente a mí sin preguntar. Hice que mi voz sonara cansada, la voz de un hombre derrotado. Solo quiero entender qué ha pasado, dije en voz baja. Patricia se inclinó hacia adelante, con un tono que chorreaba una falsa compasión. Lucía lleva mucho tiempo mal, Tomás. No está bien de la cabeza. Necesita ayuda profesional. ¿Y qué hay del piso que le compré? Pregunté. ¿Esa vivienda de 700.000 euros en el centro? ¿Dónde está ahora? Patricia no pestañeó. Eso ahora es patrimonio familiar. Lucía firmó los papeles voluntariamente. Todo es legal. ¿Y el coche? ¿El Mercedes? Hugo intervino con voz suave. También es propiedad de la familia. El dinero de las cuentas de Lucía se reinvirtió en negocios familiares. Todo se hizo conforme a la ley. 400.000 euros, dije. Esfumados. Patricia me dio una palmadita en la mano. Lucía tomó sus decisiones. Firmó los documentos y ahora te está usando para intentar recuperar lo que ella misma entregó. Retiré mi mano lentamente. ¿Qué queréis de mí? Queremos que Sofía vuelva a donde pertenece, sentenció Patricia, endureciendo el gesto, con su padre. Y tú tienes que dejar de interferir. Hugo se reclinó en la silla. Eres un hombre mayor, Tomás. No necesitas este estrés. Trae a Sofía y nos olvidaremos de todo esto. Me levanté despacio, fingiendo que me dolían las rodillas.
tengo que pensarlo. Patricia sonrió. Por supuesto. Pero no tardes mucho. Salí del local. Samuel me siguió 30 segundos después. ¿Lo tienes? Jadeé en el parking. Él levantó su teléfono. Cada palabra. Patricia admitiendo que el piso es patrimonio familiar y Hugo reconociendo el uso de los 400.000 euros. Todo. En ese momento, mi móvil vibró. Era un mensaje de Carlos. Elena Rivas está lista para testificar. Tiene fotos de Patricia vigilando a Lucía en la calle. Y hay una cosa más sobre Mario, el hermano. Llámame. Miré a Samuel. Tenemos suficiente. Es hora de que rindan cuentas. A través del cristal del Starbucks, vi a Patricia y a Hugo riéndose. No tenían ni idea de que el mundo que habían construido sobre el sufrimiento de mi hija estaba a punto de desmoronarse. El mensaje de Carlos sobre Mario sugería una última verdad oscura, pero eso tendría que esperar hasta que nos enfrentáramos a Hugo por última vez. El día 11, Hugo Santillana entró en el despacho de Samuel a las 14 en punto. Vestía un traje a medida y mantenía una confianza absoluta. Miró a Samuel, a Carlos y a mí, y sonrió. Caballeros, dijo sentándose, me alegra que por fin podamos hablar como personas civilizadas. Samuel no le devolvió la sonrisa. Abrió su portátil y lo giró hacia él. No estamos aquí para hablar. Estamos aquí para mostrarte lo que tenemos. Le dio al play. La voz de Patricia llenó la sala. Eso ahora es patrimonio familiar. Todo es legal. Luego, la voz de Hugo. El dinero se reinvirtió en negocios familiares. La sonrisa de Hugo se congeló. Nos habéis grabado. Lo hemos hecho, dijo Samuel. Y eso es solo el principio. Carlos dio un paso adelante y puso varios documentos sobre la mesa. Registros bancarios. 400.000 euros transferidos de la cuenta de Lucía 3 días después de que firmara lo que ella creía que era un seguro. Sin autorización real. Solo desaparecieron. Lucía me dio acceso, balbuceó Hugo. No, replicó Carlos. Firmó un poder notarial que camuflaste como un seguro de vida, y tu hermano Mario falsificó su firma 7 veces en las escrituras del piso, en el título del coche y en formularios bancarios. Eso es fraude, falsedad documental y usurpación de identidad. Hugo palideció. Carlos sacó otra carpeta. Seguro de vida de 500.000 euros, solicitado 3 días después del nacimiento de Sofía. Beneficiario. Hugo Santillana al 100%. Patricia estuvo en Plaza Elíptica cada día durante 2 semanas vigilando a Lucía mientras mendigaba. Tenemos los mensajes entre tú y Borja. Le pagabas 500 euros a la semana para mantener a Lucía en la calle. No solo le estabas robando, Hugo. Estabas esperando a que muriera. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Hugo apretó los reposabrazos de la silla. Esto es. Estáis tergiversando todo. El seguro era por la seguridad de la familia. Entonces, ¿por qué el beneficiario eres solo tú? Preguntó Samuel. Ni Sofía, ni Lucía. Solo tú. Hugo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Samuel deslizó un último documento. Hemos presentado la demanda esta mañana. Estafa civil, robo y conspiración. También vamos a dar traslado a la Fiscalía para que inicie acciones penales. He conseguido el bloqueo preventivo de todos tus activos. El piso, el coche, las cuentas. Todo. Hugo se levantó rápido. Podemos arreglarlo. Devolveré el dinero. Podemos llegar a un acuerdo. Demasiado tarde, dije yo, levantándome y poniéndome frente a él. Intentaste borrar a mi hija. Robaste todo lo que le di.
La obligaste a mendigar a 40 grados con un bebé. Pagaste a gente para verla sufrir. Hiciste un seguro de vida sobre ella como si fuera una inversión. Estás acabado. Hugo miró a su alrededor una última vez, derrotado, y salió del despacho con las manos temblando. Samuel suspiró y me miró. No ha terminado del todo, Tomás, pero acabamos de ganar la batalla más importante. Miré por la ventana. Abajo, en la calle, Hugo caminaba hacia su coche con los hombros hundidos. Por primera vez en 2 semanas, pude respirar. Pasaron 6 meses desde aquel enfrentamiento en el despacho de Samuel. Madrid lucía diferente bajo las luces de Navidad, mucho más acogedora que bajo el sol inclemente de junio. Me encontraba en el salón del nuevo piso de Lucía, en una zona tranquila de Majadahonda, viendo cómo Sofía gateaba por la alfombra persiguiendo las luces del árbol. La batalla legal fue feroz, pero las pruebas que Carlos Merino reunió eran irrefutables. Hugo Santillana y su hermano Mario fueron procesados por estafa agravada y falsedad documental. El juez dictó una sentencia ejemplar. Hugo fue condenado a 5 años de prisión y Mario a 3. Pero lo más importante fue que el tribunal declaró nulo el poder notarial por haber sido obtenido mediante dolo y coacción. Lucía recuperó la titularidad del piso de la calle Serrano, aunque decidió venderlo de inmediato. Demasiados fantasmas, papá, me dijo. Con el dinero de la venta y los 400.000 euros recuperados de las cuentas que Hugo había intentado ocultar, empezó de cero. Patricia, la suegra, no terminó en la cárcel debido a su edad, pero fue condenada a pagar una indemnización astronómica y tiene una orden de alejamiento permanente tanto de Lucía como de Sofía. El video que subieron a Facebook se convirtió en su propia tumba social. Ahora todo el mundo conocía su verdadera cara. Esa noche, mientras cenábamos, Lucía me miró con una serenidad que no le veía desde hacía años. Papá, gracias por no rendirte, dijo mientras tomaba mi mano. Gracias por no dejar que el orgullo te impidiera buscarme. Lo volvería a hacer 1000 veces, hija, respondí. Me di cuenta de que mi salud había mejorado. Irónicamente, luchar por ellas hizo que mi corazón se fortaleciera más que cualquier reposo que el doctor de la paz pudiera recetarme. Había aprendido que la familia no es solo estar presente en las celebraciones, sino estar dispuesto a bajar al infierno para rescatar a los tuyos cuando no pueden salir por sí mismos. A veces, cuando paso por un semáforo en rojo, cierro los ojos un segundo y doy gracias a Dios por ese atasco en Plaza Elíptica. Por esa luz roja que me obligó a detenerme y mirar. Porque ese día, no solo salvé la vida de mi hija y de mi nieta, salvé mi propia alma de la peor de las soledades. La de haber podido ayudar y no haberlo hecho. Sofía soltó una carcajada mientras agarraba un adorno del árbol. La miré y supe que crecería sabiendo que valía la pena luchar por ella. Y yo, Tomás García, estaré aquí para recordárselo siempre que sea necesario. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.